sobre fallecidos registrados el fin de semana. Muy buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por asistir a esta invitación. Creíamos necesario y pensamos que se debe de aclarar un tema que en los últimos días, de repente en redes sociales, ha habido un incremento sustancial del número de fallecidos, y es que esta diferencia de 50 personas, especialmente en la provincia de Cajamarca, aparentemente podría pensarse que ha ocurrido el día sábado. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que dentro de nuestro sistema de información hemos ido actualizando, hemos ido haciendo una búsqueda activa y hemos identificado varios casos que no han sido reportados, tanto en lo que corresponde al Hospital Simón Bolívar, en la parte de las clínicas, en la parte privada, en las viviendas mismas, que han ocurrido algunos fallecimientos. Y esto, toda esta actualización lo hemos hecho el día sábado, que ha incrementado en aproximadamente 50 casos. Esto no implica que los 50 hayan fallecido el día sábado, sino que se ha actualizado la información. Como parte de nuestro trabajo de poder tener una información cada vez más exacta, es que hemos logrado tener esta actualización y eso es lo que quería informarles. Más bien presto las preguntas. Doctor, eso dice que no se han informado del sector privado, de otros lugares, y ha subido notablemente el número de fallecidos. ¿Eso quiere decir que hay algunas dificultades para concretizar toda la información estadística del número de fallecidos desde el sector privado? No, es cierto, nosotros tenemos que hacer una búsqueda activa. Ahora estamos esto coordinándolo con la beneficencia. Queremos saber exactamente cuántos fallecidos son y no solamente la información oficial nuestra, que es en el Sistema Nacional de Defunciones, que tenemos el número de personas que fallecen. Esto ya hemos coordinado, hemos fortalecido esta coordinación entre las instancias, tanto de la seguridad social, tanto de la parte nuestra, de las clínicas privadas, e incluso de algunos que podrían fallecer dentro o fuera de sus domicilios, pero que no son reportados en los servicios públicos. Todo ello con la beneficencia estamos coordinando para tener el número exacto de cuántos fallecidos hay en la región Cajamarca. Director, ¿esto quiere decir que no ha existido ninguna coordinación con la beneficencia y recién se ha hecho esta coordinación para actualizar estos datos? Nosotros creemos de que con la beneficencia estamos coordinando en los últimos días, pero este sistema de información que es el SINADEF, en el caso del SISCOBI del formato 600, que se han ido registrando en todo el país, muy difícil es poder tener una cifra exacta de cuánto hay. Nosotros, gracias a esta coordinación con la beneficencia, gracias a que estamos haciendo una identificación activa, es que estamos obteniendo datos más exactos, y hemos creído conveniente y obligatorio sincerarlo para que la población sepa realmente cuántos están falleciendo en la provincia. Doctor, las cifras que nos dan a diario incluyen las pruebas que salen positivas de las clínicas que están sacando también las pruebas. En el resultado que nosotros tenemos también ya en los últimos días estamos coordinando también para que la parte privada haga el registro en el SISCOBI. Entonces ahora ya estamos muy preocupados, hemos fortalecido nuestro sistema de información. Definitivamente hay algunos días que no va a coincidir por la hora del corte, pero al día siguiente se nivelan, pero variarán pues en cuanto en 5, 6, 10 personas que a veces en la hora del corte no han sido registradas. Director, disculpe, ¿cómo es la Sí, sino que como estoy con las manos contaminadas, de verdad que no me puedo coger la mascarilla. Sí me he dado cuenta. Por favor, pide alcohol que me den para ponerme la mano. Mil disculpas. Vamos a parar un minuto, ¿ya? Buenos días, una pregunta. Autocríticamente, el sistema de seguimiento, monitoreo sobre las víctimas del COVID de Cajamarca, ¿consideran que se está haciendo adecuadamente bien? Porque vemos de que recién el sábado se ha invitado para evaluar lo de las clínicas, lo que puede ser en los domicilios, pero generalmente esto ha ocasionado cierto temor, cierto pánico en la población, ¿no? Entonces digo, autocríticamente desde el punto de vista de la máxima autoridad de salud de la región, ¿creen que el seguimiento se está haciendo adecuadamente o es que falta articular o concertar mayormente los núcleos de información? Me contesta.
por lo de la mascarilla se corre. Ya. Miren, a nivel del país, el sistema de información es bastante complicado poder tener la data de todos los subsectores, tener una data que vea fuerzas policiales, salud, parte de nuestra que es el Ministerio de Salud, entre comillas, la parte privada, la parte que fallece y que no es reportado en los sistemas porque fallece en los domicilios, es muy difícil. Si nosotros preguntamos a nivel del país, de las ciudades, si tenemos el número de fallecidos exactos, es bastante complicado, no los hay. E incluso, por ejemplo, dicen que oficialmente está dando la data, extraoficialmente debe ser mucho más. Sin embargo, acá en Cajamarca, la autocrítica va en que estamos siendo bastante cuidadosos en perfeccionar cada vez esta información. Y la estamos haciendo con mucha responsabilidad. La estamos haciendo a nivel de los diferentes sistemas, haciendo una búsqueda activa y combinando a que todas aquellas personas puedan reportar los fallecidos en los sistemas oficiales. Esto ya lo hemos hecho y sabía que en algún momento podría ocasionar alguna dificultad cuando diga, subimos de 40 y tantos a 80 y tantos o a 90, ¿no es cierto? Entonces esto iba a ocasionar un tema que es la obligación de salir a explicarles, de decirles de que definitivamente este incremento es por un sinceramiento de la información, que nos hemos dado el trabajo de hacer la articulación con todos los subsistemas y incluir a todas las personas que han fallecido, y el dato más exacto lo tiene la beneficencia porque es el único cementerio donde se entierra. Entonces nosotros con esa información ya hemos hecho los registros, hemos identificado y hemos visto que es necesario sincerar la información. ¿Cuál es el número, doctor, actualmente? Ya ahora les tengo el número de fallecidos. Tenemos 206, en la ciudad de Cajamarca tenemos 95, en Jaén tenemos 78 y en el resto de provincias sí es bastante poco. El que le sigue con 8 es Chota y también Cutervo. El resto de provincias tienen muy pocas personas fallecidas, incluso San Marcos no tenemos fallecidos, San Pablo no hay fallecidos, Cajabamba no hay fallecidos y Selení tampoco hay fallecidos. Esta información, como les digo, es una información y ahora bastante exacta, que nos hemos dado el trabajo de construirla y de tener el registro en el sistema de epidemiología que nosotros tenemos. Se habla de promedio, se habla, doctor Pedro, hay un promedio diario que se ha ido registrando, está en descenso, se mantiene. Nosotros tenemos en los últimos días, y esto se está implementando, está bastante, como diríamos, plano, es como una meseta, se incrementó y diariamente están falleciendo entre 4, 6, 8 personas. El día de ayer estuvo muy tranquilo, solamente han habido pocos fallecidos, creo que han habido algo de 3 personas fallecidas. El día de ahora todavía no hay reporte. Estamos trabajando bastante en la contención, bastante en la parte primaria. Hemos comenzado a producir la ivermectina. Tenemos un horizonte de hacer en esta semana 66,000 dosis, y que esto con lo que es apúntate barrio por barrio, estamos trabajando para dar el tratamiento preventivo por nuestros equipos de respuesta rápida, y eso de alguna manera está reduciendo el que se mantenga de manera plana este incremento y no suba bruscamente. Doctor, se están registrando muertes en las viviendas, lo ha señalado usted. ¿Eso quiere decir que la población no está recurriendo ya a los puestos de salud? Hay muchas personas que piensan que el COVID es una enfermedad que podría ser de manera gradual su avance, y eso no es cierto. El COVID en 3 horas puede ser una persona en condiciones que la puede matar. En 3 personas la persona puede estar aparentemente sin dificultad respiratoria, y en 3 horas la persona puede llegar a tener tanta dificultad respiratoria que no le da tiempo ni a prepararse y puede fallecer en su domicilio. Si ustedes han visto en los diarios a nivel nacional, se han dado cuenta que tenemos personas que fallecen en los carros, en la puerta de la emergencia, en la calle, porque así es esta enfermedad. No implica que nosotros
tener tiempo para que la persona llegue, no la atiendas y regrese a su domicilio. Eso es imposible. Eso, la persona fallece. De igual manera, estamos con ese tema del número de camas y todo esto. Hemos sacado ahora un comunicado, cuántas camas tenemos a nivel regional, y tenemos algo de 70 camas todavía disponibles, ¿no? Estamos incrementando el número de camas. Para este mes tenemos un incremento de 2 hospitales móviles de 100 camas, tenemos incremento del hospital regional 30 camas, Simón Bolívar va a incrementar 30 camas más, ahorita mismo están incrementando en 15 camas más, es decir, estamos fortaleciendo los hospitales para poder atender esta demanda. Director, con respecto al sinceramiento en este número que nos indica, no coincide aún con la beneficencia que superan los 100 inhumaciones en el cementerio general. Sí, la beneficencia tiene algunos casos que no son COVID. Hemos dado el trabajo de identificar cuáles son los casos COVID. No. Nosotros ya hemos estado sincerando qué es lo que corresponde a cada uno de ellos y es 206 casos. Definitivamente la beneficencia puede tener alguna otra información. Que hay personas o hay muchos casos de que se les atribuye COVID cuando no son COVID, ¿no? Entonces eso nosotros tampoco podemos un poco elevar la cifra a lo que no corresponde. Eso estamos trabajando, estamos perfeccionando cada vez más nuestros sistemas de información, porque créanme decirles que el sistema de información es fundamental, dado que en la actualidad tenemos dificultades para poder ver cuál es nuestra proyección de fallecidos y poder también ver en qué lugares que se van a enterrar. Doctor, con respecto al oxígeno que ha llegado el fin de semana, este oxígeno ha sido adquirido por el gobierno regional, lo ha enviado el Ministerio de Salud, porque nosotros en Cajamarca creíamos que había una planta aquí y que aquí nada más se iba a hacer este requerimiento. Explíquenos por favor este tema. Bueno, el oxígeno es un tema bastante crítico a nivel país. Ustedes pueden ver las noticias que hubo, que en Trujillo hubieron 14 fallecimientos porque se acabó el oxígeno. Nosotros estamos haciendo todo lo necesario para prever y que el oxígeno no falte en Cajamarca. Cajamarca tiene ahorita proyectos para poder, a través del gobierno regional y las instancias, en Jaén el empresariado, acá algunas empresas particulares, especialmente las extractivas, se están proyectos para poder generar plantas que produzcan oxígeno. En la actualidad en Cajamarca tenemos tanques criogénicos de la parte privada y la parte nuestra, que en el hospital regional hay un tanque criogénico que puede albergar 19.000 galones de oxígeno líquido, que eso convertido a oxígeno gaseoso nos da para poder mantener 10, 15 días nuestros hospitales. Estamos bastante atareados en poder ver que el oxígeno esté disponible acá en los hospitales. En los últimos días no se abasteció la planta del proveedor, Oxicaj, y hubo una dificultad porque al no tener esa planta hemos tenido que movilizarnos para poder conseguir el oxígeno. ¿Qué lo hemos hecho? No han habido dificultades. El día de ayer ya llegó el oxígeno a este proveedor, están ya atendiéndonos normalmente, pero acá no tenemos plantas de lo que corresponde estas plantas para poder producir oxígeno. ¿No ha afectado a ningún paciente esta? No hemos tenido afectación, siempre tenemos un backup, tenemos algunos balones que nosotros tenemos de reserva, movilizamos, hemos sido bastante precauciosos porque si no llegaba ayer tenía que alcanzar el oxígeno hasta el día de hoy, ¿no? Entonces hemos estado teniendo oxígeno de reserva, pero eso no implica que podamos coordinar con clínicas, con hospitales, todos para poder tener el oxígeno disponible. ¿El tema del corte de fluido eléctrico no afecta a los equipos? Tenemos 3 generadores eléctricos que se ponen en marcha tan pronto se pueda ir la luz. Sin embargo, instamos a Hidroandina que por favor pueda considerar no poder cortar la luz acá a nuestros hospitales. Por 2 razones, porque muchas veces estos equipos pueden valorarse con estas tensiones de cortes intempestivos, y segundo, porque quiera o no, al poner operativo nuestro sistema eléctrico, hay unos minutos que los pacientes pueden afectarse sin ventilación. En esa proyección, doctor, la situación es crítica en Cajamarca, incluyendo también la atención en los establecimientos de salud.
siempre cuando nosotros vemos el tema de que es crítico, yo creo que ningún país, ninguna región puede decir que es fácil enfrentar al tema de COVID. Pero lo que sí les puedo decir es que estamos haciendo todo lo necesario para poder atender a la población cajamarquina. Tenemos en la actualidad más de 150 pacientes hospitalizados. Tenemos, acá tengo incluso las cifras, recuperados 2.386 personas. Hospitalizados en la actualidad 199. ¿No? Los fallecidos en total en toda la región son 206. Creemos que aún todavía nuestros indicadores están muy por debajo del promedio nacional en cuanto al número de recuperados, al número de fallecidos, al número de atendidos, y en eso estamos trabajando. Doctor, usted señala que todavía entonces no hay un crecimiento exponencial de casos de coronavirus y muertos, pero a partir del 15 de julio comienza el transporte interprovincial terrestre y aéreo. ¿Ustedes han evaluado esta situación? ¿Cómo creen que va a afectar en cuanto al crecimiento de esta pandemia en Cajamarca? Preocupa mucho el tema de que cada vez que hay un evento de este tipo, ocurrió el 13 de junio, ocurrió cuando se reinició la segunda fase de la actividad económica, cuando hubo el transporte, cuando se definió que el transporte y todo este inicio de actividades tenía que cumplir estándares. Y si ustedes van, díganme qué tienda tiene el distanciamiento social. No lo hay. ¿Qué mercado está cumpliendo el distanciamiento social? No lo hay. ¿Qué mototaxi está solamente llevando un solo pasajero? No se cumple. Igual los taxis, que tengan que la separación entre el chofer y los pasajeros. El poder disponer en todos los comercios del alcohol para poder prevenir, no lo hay. Entonces, el inicio de las actividades de transporte para nosotros es un gran problema, porque va a incrementarse de todas maneras la curva. Y ustedes se ven, hacemos bastantes esfuerzos en poder hacer la vigilancia, el control epidemiológico, y siempre va a haber un pico. Hay que prepararse para ese pico. Por eso es que estamos... La ¿sí? tendencia es a subir lo que... Claro, pero si nosotros nos damos cuenta, hay un pico, sube, y ustedes se dan cuenta que en el hospital Simón Bolívar comienza a tranquilizarse, comienza ya a haber nuevamente una meseta del mismo número de casos. Pero con este pico que va a haber nuevamente va a subir. Si a fiestas patrias podría ser... Sí, nosotros por lo menos fines de mes de julio, un periodo de incubación y 2 periodos, vamos a estar bastante críticos cuando pasemos esto del transporte, que no implica que no vamos a hacer nada. Vamos a hacer ya con el aeropuerto, estamos trabajando para poder hacer un tamizaje a todos los pasajeros que vengan. Igual en los lugares de contención van a seguir habiendo equipo de salud, viendo que no entren personas sintomáticas, personas con fiebre, personas que puedan ser focos de infección, ¿no? Entonces, esto vamos a trabajar. Se requiere cada vez de más recursos, se requiere cada vez de más esfuerzos, pero hay que hacerlo. Y lo estamos haciendo, y creemos de que Cajamarca va a tener que tener ese mismo comportamiento de contención, de no tener en una manera brusca. Y ustedes deben saber que en algunas ciudades que ocurrió el incremento rápido, por ejemplo Quito, por ejemplo Lambayeque, diario fallecían 30 personas solamente en el hospital regional y en el GEIS, aparte de los que fallecían en la casa, todos ellos. Entonces, esto es lo que hay que esperar y lo que hay que prepararse, ¿no? Estamos en esa línea. Doctor, tomando en cuenta que van a ingresar muchísimas personas de diferentes partes de nuestro país, de La Libertad, de Lima, donde la pandemia es mucho más peligrosa y muchos más casos, y tomando en cuenta también que la mayoría de portadores del virus son asintomáticos, y más allá de que se haga la medida de la temperatura y los mecanismos de prevención, van a ingresar un montón de gente con coronavirus. Esto podría colapsar nuestro precario sistema de salud que viene, por supuesto, desde hace muchos años, ¿no? No lo hay en Estados Unidos. Suecia y Suiza, que son vecinos, uno tomó medidas preventivas promocionales muy exitosas, un ejemplo, el que da la mejor respuesta en el mundo según algunas encuestas, y el otro vecino que dijo la teoría del rebaño, que se contagien todos y nosotros lo vamos a atender y todos se inmunizan.
La semana pasada el presidente de Suecia, pidió disculpas a la población porque la cantidad de fallecidos era inmensa y habían colapsado todos sus servicios. Entonces, yo pienso que la preocupación de la población no va en el tema del colapso, sino en la población, su preocupación debe estar en cuidarse. Porque si yo me cuido, si cuido a la persona que es vulnerable, el anciano, el que esté alguna enfermedad, esa persona no va a morir. Y darles el tratamiento de manera extrahospitalaria al inicio de la enfermedad es el principal reto para poder tener y frenar esta pandemia. Esperemos tener la respuesta. Esto no implica que si es que Cajamarca sigue teniendo un comportamiento complicado en cuanto a distanciamiento social, si Cajamarca sigue recibiendo estas grandes oleadas de personas, como ustedes dicen, positivas, podamos nosotros decir, vamos a garantizar la atención y los servicios van a ser infinitos para poder atender a todos los que llegan. Eso no es cierto. Eso hay que hacerlo con responsabilidad y la población necesita entender. Necesitamos todos cuidarnos, todos colaborar y ver que la salud es una responsabilidad de todos en el COVID y no solamente del sector salud. Director, ¿se logró reunir con el doctor Oscar Fulcamoro de la Federación de... En la tarde tenemos una reunión, vamos a tener, hay un tema bastante con mucho cuidado de información que se brinda. Él personalmente me dijo que esto lo habían preparado para la Federación, para una reunión con el ministro, pero que lo canalice por esos lugares y no a la opinión pública generando desconcierto y preocupación. Datos totalmente inexactos. Decía que solamente tenemos 80 camas en toda la región. Sí lo han leído, ¿verdad? Y acá les estoy demostrando que tenemos 199 hospitalizados. O sea, no son datos totalmente ciertos. Refería que tenemos solamente 20 pacientes con ventilación, y eso no es cierto. 20, cuando ustedes ven, podemos llegar solamente acá. Refería de que no se le está dando equipo de protección personal al personal de salud, y eso no es cierto. Se le está dando por encima de la norma y todo documentado. Y así una serie de situaciones o preocupaciones no reales, que eso sí genera una preocupación y un caos en la población y hay que responderlo. El día de ahora hemos sacado nuestro comunicado aclarando este tema que para nosotros es un tanto irresponsable, porque vemos, si es que yo preparo una información para solicitar recursos al Ministerio de Salud, hay que canalizar esa información al Ministerio, no soltarlo a la opinión pública, donde genera, como ustedes les digo, bastante desconcierto, preocupación. Y yo pienso que cada uno podrá sacar sus conclusiones del sentido que tenga brindar una información a la opinión pública con datos totalmente inexactos y muy lejos de la verdad. Con respecto al paro de médicos, ¿cuál sería la opinión? Bueno, yo como médico puedo opinar que se tiene que analizar muy bien. Habría una responsabilidad, ¿no? Bastante cierta que de repente el gremio médico tendrá que asumir, no lo sé, pero en una situación de crisis, una situación bastante complicada, yo veo muy complicado el realizar un paro a estas alturas. Ya se suspendió, ¿no? Ya se suspendió. El Imagino que sí. Sí, el ministro ya lo anunció que han suspendido el paro. Sí, es muy difícil poner un paro en esta situación. Director, finalmente, por mi parte, ¿se tiene el dato exacto de cuántos han fallecido en sus hogares? No, ese dato no lo sacamos, no lo tenemos. Son muy pocos, pero sí suman. Tenemos personas, especialmente por ejemplo en Cutervo, hay personas y en toda la región que, como ustedes dicen, pensaba que es una persona mayor que se va a ir mejorando, llega la insuficiencia respiratoria y en 2 horas la mata. No, esto es bastante cierto y la población tiene que saber. No podemos corrernos el riesgo de ver que vamos a mejorar. Y a una persona con sintomatología de COVID inmediatamente debe ir al hospital. Gracias.